¿Cómo crear una base de datos en SPSS? Bueno, en primera instancia vamos a abrir el programa. Aquí lo tenemos, SPSS. Esperemos que cargue el programa. Explico un poquito de qué trata el tutorial. Sería lo primero que deberíamos hacer en el programa en SPSS, crear una base de datos. Este es un listado de variables que vamos a ir usando y vamos a ir llenando de acuerdo a los datos que hayamos recogido. Bueno, el programa cargó. Vamos a explicarles primero de qué elementos nomás consta el programa. Si se fijan en la parte inferior, donde está el cursor, hay dos pestañas, ¿no? Vista de variables, en la que estamos en este momento, y vista de datos. En vista de variables es donde vamos a ir creando cada una de estas variables. Entonces, nos colocamos con el puntero en alguna de estas casillas. Recomiendo, por ejemplo, que sea esta en etiqueta para ir creando de variable en variable. Entonces vamos a crear la primera variable que se va a llamar número de formulario. Escribimos ahí, etiqueta, y nos sale ahí ya la primera variable. Lo que tenemos que hacer a continuación es configurarle. Hicimos esta primera variable número de formulario para poder identificar el caso. Puede ser en vez de número de formulario, número de paciente, número de caso, como quieran nombrarlo. Es necesario para que luego no se nos pierdan los casos. Bueno, entonces configuremos la variable. Acá en nombre de la variable generalmente usamos un código para recordarnos. Yo voy a poner, selecciono todo, vamos a poner número formulario a recordar, ¿ya? Después de la etiqueta, el nombre, vamos a proceder a decirle al programa qué tipo de variable es. Entonces nos vamos a la columna medida, seleccionamos el casillero y escogemos. Vean, aquí se ve una reglita, un diagrama de barras y vemos un diagrama de sectores ahí para los tipos de variables. Escales son para variables cuantitativas, que es como el caso que estamos haciendo en esta variable número de formulario. Ordinal sería para cualitativas, que tienen un orden, una secuencia. Y nominal también sería para una cualitativa, pero que solo tiene categorías, no necesariamente tiene un orden. Bueno, le vamos a dejar en escala. ¿Listo? ¿Qué más sería recomendable hacer aquí? Hay que razonarle bien esto, ¿no? De lo que son los decimales de la anchura. La anchura hace referencia a la cantidad de números que se van a ingresar. Por ejemplo, unidades 1, decenas 2, centenas 3, miles 4, así. Esta anchura suele contar los decimales también. Por ejemplo, aquí en este caso quiere decir que va a haber un número con 6 enteros y 2 decimales en total para hacer los 8, ¿no? Pero al ser número de formulario, dependerá del número de casos, le voy a dejar sin decimales. Y la anchura le voy a dejar 3, suponiendo que tenemos unos 200 a 300 casos que quisiéramos crear, ¿no? Bueno. Hemos creado nuestra primera variable, número de formulario, una variable que es de tipo cuantitativa. ¿Ya? Vamos a ir al Word, vamos a abrir un documento que tenemos realizado previamente, es un protocolo de tesis. Esperemos que se abra. Voy a pararme en el índice del documento. Quiero buscar el formulario para
Para en base al formulario vamos a ir creando las demás variables. Le busco en el documento el formulario. Acá en la parte de la mitad un poco inferior y tenemos las variables que se están recogiendo en el formulario. Ven, aquí está edad, sexo, peso, talla, estado civil, nivel de instrucción, tiempo de estancia. Hay algunas más variables que están hacia abajo. Para el ejercicio vamos a ¿ya? Algunas cuanti y otras cualitativas, ¿ya? Entonces, recordarán esta imagen, y vamos a regresar al programa SPS. Entonces, después del número de formulario vamos a crear la variable que estaba a continuación. Recuerden, es edad. ¿Ya? Vamos a crear edad y vamos a poner el número de años que tiene cada persona que se llenó en el formulario. Entonces vamos a crear la variable, nos ponemos en etiqueta y ponemos el nombre de esa variable que va a ser edad. ¿Listo? Creada así, vamos a configurarle. Vamos a ponerle un nombre a esa variable, edad, corro todo lo restante. Vamos a ponerle el tipo de variable aquí en medida, escala es cuantitativa de nuevo esta variable. ¿Qué más? Le vamos a poner la anchura, la edad, tomando en cuenta que a lo mejor una persona puede como máximo tener 3 dígitos en la edad y sin decimales. Vamos a ponerle 0 decimales y una anchura de 3. ¿Ya? Listo. Está creado esa variable. Continuemos con la siguiente variable que es sexo. Ya, recuerden, en etiqueta es un poco más rápido, más sencillo ir reconociendo e identificando las variables que vamos creando, ¿ya? Vamos a poner ahí sexo, damos un nombre a la variable, aquí vamos a ponerle así mismo sexo. Acá ya difiere, ya cambia. Las dos primeras que creamos eran cuantitativas. En este caso la variable es de tipo cualitativa, pero es nominal. Categoría es hombre-mujer, mujer-hombre. La verdad que no tiene un orden lógico, así que es una variable de tipo nominal. Seleccionamos nominal. Ya antes de ponerle los decimales de la anchura, vamos a hacer algo nuevo. En las variables cualitativas nos vamos a ponernos aquí en esta columna de valores. Seleccionamos la correspondiente a la variable sexo, aquí, y abrimos las opciones. Listo. Ahí está un cuadro de diálogo nuevo, diferente a las variables anteriores, donde le vamos a indicar al programa un código para cada una de las opciones o categorías que tiene sexo. Recuerden, sexo tiene como categorías masculino y femenino. Les muestro lo que estaba en el formulario. Sexo, masculino y femenino. Respetándolo como estaba diseñado el formulario, masculino está con el número 1, femenino con el número 2. Vamos a seguir ese mismo orden, ese mismo código. Ya, regresamos al programa. Está el mismo cuadro de diálogo. Entonces recuerden, 1 era masculino. Ponemos añadir. 2 es femenino. ¿Ya? Ponemos añadir, aceptamos. ¿Ya? Ahí queda grabado ya esta opción, masculino y femenino. ¿Qué más vamos a hacer para terminar de configurarle? Ya, recuerden que solo hay dos opciones posibles, 1 o 2, que son unidades, ¿no? No hay decimales, entonces quitamos las decimales. Y la anchura va a ser solo 1. Solo hay unidades. Si hubiera más de 10 categorías, deberíamos dejarle con una anchura de 2, por ejemplo, porque ya no solo hay unidades, sino también decenas. Pero bueno, la mayoría de variables no suelen tener tantas categorías y suele quedar así, ¿no? Sin decimales y con una anchura de 1. Listo. Está creado ya 3 variables: número de formulario, edad, sexo. Volvamos a ver el formulario. Las dos siguientes las vamos a crear casi de cajón. Un poco rápido. Peso y talla. Ya, el peso en kilogramos, la talla en centímetros. Está aquí en nuestro formulario. Regresamos al programa SPS.
Ya, vamos creando las dos variables. Era peso en kilogramos, talla en centímetros. Listo, está creado las dos variables. Lo que nos falta es configurar. Vamos a hacerle con la variable peso. Pongámosle un nombre. Peso dejémosle. Cambiamos el tipo de variable, es cuantitativa, escala. Y la anchura, el peso, vamos a ponerle con 2 decimales y 3 enteros. En total sería una anchura de 5. ¿Ya? Recuerden, este 5 cuenta 3 enteros y 2 decimales hacen el total de 5. ¿Ya? Listo, está configurado. Fíjense que cuando son variables de tipo cuantitativo no codificamos nada aquí en valores. ¿Ya? Le dejamos ahí sin ningún cambio. Bueno, vamos a la variable talla, démosle un nombre. Talla se va a llamar. Codifiquemos el tipo de variable, de nuevo es cuantitativa. Seleccionamos escala. Y la anchura, en el caso de la talla, ya que es en centímetros, vamos a tomar en cuenta también 5 valores posibles. 3 enteros, 2 décimas. Dejamos en 2 décimas mismo. Y contando 3 enteros va a tener una anchura total de 5. 5 números posibles que podamos llenar ahí. ¿Listo? Está creado ya estas dos nuevas variables de tipo cuantitativo. Ya regresamos al Word donde teníamos el formulario. Vamos a crear estas dos siguientes variables. Estado civil, que tiene 5 categorías, no tienen un orden lógico en sí, se pueden poner en cualquier orden. Sería una variable de tipo nominal. Y luego tenemos el nivel de instrucción. Tiene 4 categorías aquí en el formulario. Esta en cambio sí tiene un orden, desde los que no han estudiado nada hasta los que han estudiado niveles más altos. Entonces esta ya no sería nominal, sino sería ordinal. Recuerden, vamos a crear estas dos variables. Regresamos, era estado civil y era nivel de instrucción. Codifiquemos lo que es del estado civil, démosle un nombre, voy a ponerle es civil. Aquí solo ponemos algún nombre para recordar. Creo que no nos confundimos con ninguna de las variables previas poniendo es civil y está fácil de recordar. Bueno, tipo de variable, les expliqué hace un rato, este era nominal, ¿no? No tenía un orden lógico. Lo que sí debemos hacer aquí es en la columna de valores, en la variable correspondiente a estado civil, asignarle los valores. Recuerden que tenía 5 categorías. 1, soltero. 2, casado. 3, viudo. 4, divorciado. Y 5, unión libre. Ya. Este orden lo saqué, fíjense ahí, tengan en mente este orden. Lo saqué de acá, vean, tiene el mismo orden. ¿Ya? Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Bueno, solo nos queda aceptar. Y listo está, perdón, nos falta poner la anchura. ¿Ya? En este caso que tenemos 5 opciones posibles, vamos a dejarle sin décimas también y vamos a dejarle con una anchura de un solo número. Listo. Bueno, ahora sí, acabamos de codificar esta variable estado civil, pasamos a la siguiente variable que es nivel de instrucción. Ya, entonces le vamos a dar un nombre. Ya yo voy a dejar en este caso solo como instrucción. Listo. Fíjense que los nombres no acepta tildes, no acepta espacios, no acepta símbolos extraños. Entonces hay que poner un nombre que uno recuerde fácilmente. Hagamos, ¿ya? Vamos a poner el tipo de variable. Esta es la diferente, recuerden, es cualitativa, pero esta es ordinal. ¿Ya? Y cuando son cualitativas hay que poner las categorías. Nos vamos a la columna de valores y vamos a poner los valores, asignar valores, ¿no? 1 era ninguna, como está en el formulario. 2 era primaria. 3 era secundaria. 4 es superior.
Listo. Aceptamos. Solo nos queda poner la anchura, ninguna decimal y una anchura. Tenemos 4 opciones, igual son solo unidades, entonces vamos a poner una anchura de 1 de nuevo. Listo. Así podríamos seguir con todo el formulario que si mal no recuerdo tiene más o menos 32 variables. Pero para el ejercicio y para aprender a diseñar base de datos está ahí, está explicado. Listo. Recuerden, lo hicimos todos estos pasos en vista de variables. Nos vamos a vista de datos y fíjense que acá en la parte superior, donde está ahorita el cursor, tenemos los nombres de las variables: edad, peso, talla, estado civil, instrucción. ¿Ya? Lo siguiente, ya que tengamos nuestros formularios levantados, los pacientes con sus datos ya recogidos, es ir llenando, ¿no? Entonces, el llenado es en este sentido, en sentido sería horizontal. Entonces, vamos llenando el número de formulario, que en este caso sería 1, observando, suponiendo que tenemos el dato, vamos llenando la edad, por ejemplo, 65 años, el sexo, no ponemos todo el nombre de la categoría, por ejemplo, masculino, femenino, sino más bien ponemos el código que hace un rato lo creamos, ¿no? El código, recuerden, era 1 masculino, 2 femenino. Entonces ponemos 1, el peso, ahorita nos vamos a inventar un peso, 60,5 kilogramos, la talla era en centímetros, le ponemos 160,5 centímetros, estado civil había 5 opciones, ya. Entonces, recuerden, soltero, casado, viudo, divorciado, ponemos en el orden que esté en el formulario, pongamos el 3, que correspondía a viudo. Instrucción, pongámosle que es analfabeta, que era la opción 1. Pongamos un segundo formulario, el número 2. La edad, pongámosle en 70 años a la persona. El sexo, en este caso, va a ser mujer, era 2. El peso, pongámosle 55 kilogramos. Una talla de 155. El estado civil en este caso va a ser casada. Era la opción 2 para casado. E instrucción va a ser en este caso superior, que era la opción 4. ¿Ya? Ojo, creo que en las cuantitativas no hay dificultad. Se pone directamente el número que uno está registrado en el formulario. Con las cualitativas hay que recordar el código que uno utilizó, eh, que puso en el diseño de variables que hicimos justo hace un rato. Si no lo recuerdan bien, aquí podemos observarlo, nos vamos a este icono donde está el numerito y la letra, le activamos y vean que cambió, ¿no? En vez de estar 1, 2, ahora está masculino, femenino. Le regreso, ahí está 1, 2, vuelvo a activar, ahí está masculino y femenino. Entonces, el rato que no llenen un nuevo formulario, aquí salen las opciones, vean, masculino, femenino, acá está en casado, perdón, en estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, y está en el orden, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces solo hay que ir revisando, y si uno ya va llenando, se va acordando, es medio automático ir llenando esto. Listo, ya si llenamos los 50, 100, 200, 300 pacientes que tengamos hecho nuestra investigación, siguiendo el sentido horizontal. Bueno, gracias. Terminamos el tutorial de cómo diseñar una base de datos, ¿ya? En SPS. Saludos. Pasen bien.